La mañana del 11 de enero amaneció como cualquier otra, pero en el intrincado universo de la farándula española el destino tenía preparado un gordo, y no precisamente el de la lotería navideña. Un terremoto mediático se gestaba en la sombra, un seísmo que prometía desmoronar los cimientos de narrativas cuidadosamente construidas y exponer las grietas más profundas de un imperio de apariencias. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una crónica de chismes, sino el relato de cómo una verdad, largamente silenciada, irrumpió con la fuerza de un vendaval, dejando a su paso el rastro de la estupefacción y el clamor por la justicia. El epicentro de esta conmoción fue Antonio David Flores, quien, con la serenidad de quien ha esperado demasiado, convocó un directo que se convertiría en el cadalso de muchas reputaciones. Aquella noche, ante miles de ojos que esperaban expectantes, su voz se alzó con la autoridad de quien desenvaina un arma cargada de revelaciones. No venía a lamentarse, ni a construir nuevos relatos, sino a demoler los ya existentes con una declaración que resonaría como un trueno en los pasillos de las cadenas televisivas. Rocío Carrasco, la misma que había dictado sentencia moral en los platós, era la verdadera artífice de la filtración de la sentencia judicial que afectaba a su propia hija. Era un golpe bajo, un zarpazo directo al corazón de una historia que había sido contada y recontada con una única voz dominante. La medida correctiva del juzgado de menores, aquella resolución que Terelu Campos y otros vociferaban como una sentencia condenatoria para Rocío Flores, fue expuesta en su verdadera naturaleza. Antonio David desveló cómo la maquinaria mediática había tergiversado la información, manipulándola sin pudor para pintar un retrato distorsionado de su hija, un retrato de agresividad y maltrato que la justicia jamás había refrendado con tal contundencia. Antes de que nos sumerjamos aún más en este torbellino de revelaciones, te invito a que te unas a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula y no te pierdas ni un solo detalle de este escándalo. Y mientras lo haces, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas hasta ahora de este impactante inicio. La acusación era clara y devastadora. Rocío Carrasco había filtrado la documentación relativa a menores sobre su hija. Antonio David, con una calma que desarmaba, señaló cómo en el Olimpo televisivo nadie se atrevía a pronunciar estas palabras, ya fuese por desconocimiento o por un repentino e hipócrita miedo a las demandas. Sin embargo, desde su modesto pero potente altavoz, él no dudó en señalar directamente a la que considera responsable de una de las traiciones más dolorosas imaginables, una traición que ha marcado el devenir de una familia entera. Este punto no era menor, sino el clímax de una farsa largamente sostenida. Durante meses, una suerte de gentuza mediática, como él mismo la describió, había llenado sus bolsillos con la DocoFac, acusando a Antonio David Flores de haber intentado vender esa misma documentación por 60.000 euros. Aquella narrativa interesada, urdida con hilos de mentiras y medias verdades, se desmoronaba ahora bajo el peso de una verdad incómoda. Antonio David nunca filtró nada, porque ningún padre, argumentó, haría tal cosa con su hijo. Pero Rocío Carrasco, según la rotunda afirmación de su exmarido, sí lo hizo. Y lo hizo, primero, sin dinero, y luego con la promesa de una cuantiosa retribución por parte de medios como Vanitatis, que posteriormente se beneficiarían de la divulgación de aquella resolución judicial. Antonio David, consciente del peso de sus palabras, lanzó un guante a sus detractores. Si alguien tenía algún problema con sus declaraciones, si consideraban que lo dicho era falso, que lo demandaran. Él, aseguró, estaba preparado para aportar las pruebas irrefutables de su verdad, desafiando a aquellos que, hasta entonces, habían dictado sentencias sin piedad. El desafío estaba servido, y la sombra de Vanitatis, el medio que por primera vez publicó la información que, según Antonio David, nunca debió ver la luz, se cernía sobre el ambiente. No era la primera vez que la ética periodística de algunos medios y la moralidad de ciertos personajes eran puestas en entredicho. La justicia, esa que merece la sociedad, según Antonio David, debía actuar contra los mercenarios que se lucran con la comisión de delitos mediáticos, evitando que sus acciones queden impunes y gratuitas, porque el karma, a veces, tiene una memoria implacable. La rueda del karma, de hecho, parecía estar girando con una fuerza demoledora para algunos.
No era casualidad que viejas denuncias de Rocío Carrasco contra productoras como La Fábrica de la Tele, la misma detrás de su DocoFake, o contra Vanitatis, estuvieran siendo archivadas. El destino, con una ironía cruel, parecía devolverle a la que se había erigido en víctima universal, la misma moneda de la que había acuñado su relato. Las cosas, finalmente, se estaban poniendo claras para la audiencia, y el velo de la victimización comenzaba a rasgarse con cada nueva revelación. En medio de este ciclón, Rocío Flores, la hija largamente silenciada y vilipendiada, hacía una aparición pública que la consagraba como una fuerza imparable. Acudía a una gala, serena y aplaudida, tras una entrevista en el programa de Viernes, donde, sinceramente, se lució con una contundencia inesperada. Su discurso, aplaudido en redes, no solo mostraba su fortaleza, sino que anticipaba un futuro enfrentamiento en plató, especialmente con Terelu Campos, a quien le auguraba un momento verdaderamente incómodo. La confrontación con Terelu Campos se convirtió en uno de los momentos cumbre de esta jornada de revelaciones. Rocío Flores, con una madurez que contrastaba con la vehemencia de su interlocutora, puso en evidencia la falta de preparación y la memoria selectiva de la colaboradora. Con una ironía mordaz, Rocío le recordó que Terelu ya le había formulado la misma pregunta en una entrevista anterior, una pregunta que ella ya había contestado, demostrando una flagrante falta de interés en su propio trabajo, un hecho que no pasó desapercibido. La crítica de Rocío Flores a Terelu Campos fue más allá de la anécdota, alcanzando el corazón de su profesionalidad. Esta señora, dijo Rocío, no se preparaba los temas, no se acordaba de nada, y su actuación en televisión denotaba una desconexión preocupante con la realidad de la información que debía manejar. Rocío Flores sugirió con una acidez palpable que quizás era tiempo de que la prejubilaran, porque su nivel de desinterés y desconocimiento de los temas judiciales de la familia, de los que antes presumía saberlo todo, era ya insostenible. Terelu, que antes se vanagloriaba de conocer cada detalle, ahora se mostraba perdida en la maraña de las sentencias y resoluciones, incapaz de aportar nada significativo al debate. La presentadora había llegado incluso a presumir de que Rocío Flores había sido condenada, una afirmación grave que ponía en tela de juicio la resolución judicial y la dignidad de la joven. Rocío Flores, con una dignidad inquebrantable, se preguntó qué sentido tenía que una colaboradora se dedicara a cuestionar públicamente a una mujer que acababa de ganar una batalla judicial. Más aún, Terelu había mordido la mano de quien le dio de comer al alegrarse públicamente de que la haga la pague. Una actitud que, según Rocío Flores, podría volverse en su contra en un futuro cercano, especialmente considerando su estrecha relación anterior con la familia. No sería de extrañar, se insinuó, que Terelu Campos fuese incluida en la macrodemanda de Antonio David Flores, enfrentándose a un destino judicial incierto. La indignación de Rocío Flores era palpable al recordar las preguntas que Terelu Campos le lanzó una y otra vez, preguntas que ya habían sido respondidas con anterioridad. La falta de respeto hacia su trabajo y su experiencia se hacía evidente en cada repetición. La colaboradora, lejos de buscar una nueva perspectiva, se anclaba en la misma retórica, la misma pregunta sobre su madre y el supuesto intento autolítico, un relato que, a día de hoy, según Rocío Flores, ya nadie creía en la mayoría de la audiencia. La objetividad y la decencia, reclamó Rocío, debían prevalecer en un programa que se precie de ser riguroso y no la misma cantinela repetida hasta la saciedad. El torbellino desatado por Antonio David Flores y la arrolladora presencia de su hija, Rocío Flores, en la arena mediática no era sino el preludio de una serie de implosiones que estaban a punto de redefinir el mapa del corazón en España. Las viejas alianzas, los pactos tácitos y las narrativas convenientes comenzaban a resquebrajarse, revelando una red de intereses y venganzas tejida con la frialdad del cálculo. Lo que presenciamos no fue solo la caída de un ídolo, sino la demolición de una fachada cuidadosamente levantada sobre años de silencios y manipulaciones. La humillación pública de Terelu Campos por parte de Rocío Flores se convirtió en un símbolo de este cambio de paradigma. La joven, con una entereza inusual, desnudó la supuesta falta de profesionalidad y preparación de una figura que se jactaba de ser un pilar de la televisión.
La indignación de Rocío era palpable, no solo por la reiteración de preguntas ya respondidas, sino por la aparente indiferencia de Terelu hacia la verdad de su trabajo, un desinterés que resonó con la audiencia como el eco de una decadencia mediática. La imagen de Terelu, antes intocable, se desdibujaba ante las acusaciones de no documentarse, de no recordar las propias entrevistas que había realizado. Era un golpe bajo a la credibilidad de una colaboradora que para muchos representaba un periodismo de salón alejado de la rigurosidad y la objetividad. La sugerencia de prejubilación, lanzada con una crueldad calculada por Rocío Flores, no era solo una ofensa personal, sino una condena a un estilo televisivo que, según la joven, ya no tenía cabida en el nuevo panorama mediático. Mientras tanto, la trama se espesaba en otro frente, desvelando el lucrativo entramado que rodea el legado de Rocío Jurado. Gloria Camila, con una valentía digna de su estirpe, salió en defensa de su sobrina, Rocío Flores, augurando un día en el que la verdad completa saldría a la luz, una verdad que incluía el enigma del museo de la más grande. ¿Era este museo un homenaje sincero o una fuente de ingresos cuidadosamente gestionada? La pregunta flotaba en el aire, cargada de sospecha y resentimiento. La información no tardó en llegar con la fuerza de un titular. Rocío Carrasco, la heredera universal y única gestora de los derechos de autor de su madre, percibía un canon anual de 30.000 euros por el Museo de Chipiona. 25.000 euros al mes, según un acuerdo inicial firmado en el año 2020 con una vigencia de 5 años. Esta revelación pintaba un retrato muy diferente de la persona que se presentaba como desinteresada y ajena a la ambición económica, contrastando con el estado de abandono que, según muchos, sufría el propio museo. Los reportajes de televisión que se personaron en el lugar hablaban de paredes desconchadas, de una pintura en mal estado, de una cafetería cerrada y, en las abrasadoras olas de calor, de un aire acondicionado que no funcionaba, dejando a los visitantes a merced de temperaturas superiores a los 35 grados. Esta imagen de desidia, en contraposición con los cuantiosos ingresos, desataba la indignación de una audiencia que veía cómo el legado de una leyenda se convertía en un mero instrumento para el lucro personal. ¿Es esto lo que esperaban los chipioneros de un espacio dedicado a su hija predilecta? La respuesta resonaba con un amargo no. El pueblo de Chipiona, con sus contribuyentes, estaba pagando anualmente una suma considerable por el mantenimiento de este reclamo turístico, que, en la práctica, parecía no cumplir con las expectativas. 2.500 euros al mes, una cantidad equiparable al sueldo de un alto funcionario o de un médico, iba directamente a los bolsillos de Rocío Carrasco. Esta verdad, cruda y contundente, desmantelaba la narrativa de la desinteresada defensora de la memoria de su madre, revelando una faceta más pragmática y, para muchos, cínica de su relación con el legado de la más grande. Pero la vorágine no se detenía ahí. El destino, con una ironía macabra, orquestaba la implosión de un imperio desde dentro. Lo habíamos advertido en incontables ocasiones. Cuando las víctimas ya no pueden ser el blanco, las hienas se devoran entre sí. Y así fue. Kiko Hernández, una figura que antaño fue un férreo defensor de las causas más mediáticas, giraba su mirada hacia el que había sido su mentor, Jorge Javier Vázquez, en una confrontación que auguraba el colapso de viejas amistades y nuevas lealtades. En un giro digno de las tragedias clásicas, Kiko Hernández lanzó una amenaza directa a Jorge Javier a través de sus historias de Instagram, prometiendo una carta reveladora que leería en directo en el estreno de su nuevo proyecto en YouTube, Los Kikos Tube. Esta primera bomba, como la llamó, era un acto de guerra total, una declaración de intenciones para rentabilizar su negocio, destrozando la vida de aquel que durante años había sido su compañero de batallas televisivas. Era el canibalismo mediático en su máxima expresión, la confirmación de que, sin víctimas externas que devorar, la jauría se volvería contra sí misma. La promesa de Kiko Hernández de desvelar todo sobre la vida de Jorge Javier, en contraste con el desconocimiento que este último tenía de la suya, no era solo una amenaza, sino un reclamo publicitario calculado, una estrategia para atraer suscriptores a su nuevo canal. La verdad, o al menos su versión de ella, se convertía en la moneda de cambio en esta nueva era de enfrentamientos digitales. Las amenazas, aunque probablemente solo un ardid para captar la atención, dejaban al descubierto la precariedad de las lealtades en un mundo donde la factura y la audiencia lo dictaban todo.
Así, el 11 de enero se grabó en la memoria colectiva no como un día de celebración, sino como el día en que la verdad comenzó a cobrar su precio. Las revelaciones sobre la filtración de documentos, la humillación pública de Terelu y los oscuros pactos económicos en torno a un museo desatendido tejieron un tapiz de contradicciones y traiciones. El karma, ese juez implacable, empezaba a saldar viejas cuentas, y el panorama mediático, antes dominado por unas pocas voces, se fragmentaba en un eco de recriminaciones y venganzas. La historia de Antonio David, Rocío Flores, Terelu Campos y Rocío Carrasco no es solo la historia de un conflicto familiar llevado a los platós, sino el relato de cómo la verdad, incluso cuando se intenta silenciar, siempre encuentra un camino para emerger. Es una lección sobre la resiliencia, la dignidad y el inquebrantable poder de la justicia, por lenta que sea, para desvelar lo oculto. No dejes que te cuenten solo una parte de la historia. Suscríbete a Olor a Farándula para mantenerte al día con cada capítulo de este drama que redefine el significado de la fama y